Imaginen un mundo donde hablar con alguien significaba estar físicamente atado a una pared. Esa fue la realidad por muchísimo tiempo. Si querías llamar a tu amigo, tenías que usar un teléfono conectado por un cable largo y enredado a un enchufe en tu casa. Y ese enchufe estaba conectado por kilómetros y kilómetros de cable de cobre físico a una estación de conmutación enorme y ruidosa. Y luego más cables a la casa de tu amigo. Era una maravilla de la ingeniería, claro, pero era increíblemente restrictivo. No podías recibir una llamada en el patio trasero. No podías pedir ayuda si tu coche se averiaba en medio de la nada. La comunicación era algo fijo y estacionario. Era un sistema de punto A a punto B, y tenías que estar en el punto A para siquiera empezar. El sueño, la idea grande y audaz, era cortar ese cable. La gente vio la magia de la radio, escuchando voces y música aparentemente de la nada, y comenzaron a preguntarse: si podemos transmitir una señal a miles de radios a la vez, ¿por qué no podemos tener una conversación personal, de 2 vías, a través del aire? Era un concepto de ciencia ficción, algo que verías en una tira cómica de Dick Tracy con su famoso radioteléfono de pulsera de 2 vías. El desafío era inmenso. ¿Cómo le das a todos su propio canal de radio privado sin que se interfieran entre sí? ¿Cómo construyes un dispositivo lo suficientemente pequeño como para llevarlo, lo suficientemente potente como para transmitir y lo suficientemente inteligente como para conectarse con la persona adecuada? Mucho antes del iPhone, los pioneros eran los geeks de la radio. Estamos hablando de los operadores de radioaficionados, o hams, que trasteaban en sus garajes y sótanos. Estos fueron los exploradores originales de la frontera inalámbrica. A principios del siglo XX, construyeron sus propios transmisores y receptores, rebotando señales en la atmósfera para hablar con personas al otro lado del mundo. Los primeros intentos reales de un teléfono móvil fueron, bueno, no muy móviles. En la década de 1940, compañías como AT&T introdujeron los primeros servicios de teléfono para autos. Estas cosas eran bestias. El equipo llenaba una parte significativa del maletero del auto y consumía una cantidad masiva de energía de la batería. Era menos un teléfono y más una radio de 2 vías que tenía que estar conectada a una operadora en vivo. Estos primeros sistemas usaban un solo transmisor potente en una torre alta para cubrir una ciudad entera. Esto significaba que solo un puñado de personas podían hacer una llamada al mismo tiempo. En una ciudad como Nueva York, solo podía haber una docena de canales disponibles para toda el área metropolitana. Esto creaba enormes listas de espera. Podías esperar 30 minutos solo para obtener un canal libre para hacer tu llamada. Era un servicio para los muy ricos o para negocios críticos, no para la persona promedio. Era un truco de fiesta genial, un símbolo de estatus, pero no era una herramienta práctica para la comunicación masiva. Era un camino sin salida, tecnológicamente hablando. El problema era de fuerza bruta. El enfoque era seguir construyendo transmisores más potentes para cubrir más área. Pero esto era como intentar iluminar toda una ciudad con un solo foco gigante. El verdadero momento eureka, la idea que resolvió todo el rompecabezas, vino de un lugar legendario por su innovación, Bell Labs. En 1947, un brillante ingeniero llamado D.H. Ring, y más tarde otros lo ampliaron, como W. Ray Young, analizaron el problema del teléfono del coche y le dieron un giro completo. Se dieron cuenta de que el único transmisor de alta potencia era el problema, no la solución. Su idea era dejar de intentar cubrir toda una ciudad con una señal gigante. En cambio, propuso dividir el área de servicio en un patrón de panal de abejas de áreas de servicio pequeñas y de baja potencia. Las llamó celdas. Era un concepto simple, pero revolucionario. Cada celda tendría su propio transmisor y antena de baja potencia en su centro, lo que ahora llamamos una torre celular. Debido a que los transmisores eran de baja potencia, sus señales no viajarían muy lejos. Esto significaba que se podía usar el mismo conjunto de frecuencias de radio en diferentes celdas de la ciudad, sin que interfirieran entre sí, siempre y cuando las celdas no estuvieran justo al lado una de la otra. Imagina que tienes un conjunto de 7 colores diferentes. Puedes colorear una cuadrícula de panal de abejas, y mientras no haya 2 celdas adyacentes con el mismo color, puedes repetir el patrón de 7 colores, una y otra vez, cubriendo un área infinita. Las frecuencias eran los colores en esta analogía. Este concepto,
llamado reutilización de frecuencias, fue la clave maestra que desbloqueó las comunicaciones móviles para las masas. De repente, el número de canales disponibles en una ciudad no se limitaba a una docena. Era el número de canales por celda, multiplicado por el número de veces que se podía repetir el patrón de frecuencia en toda la ciudad. A medida que más personas querían usar teléfonos, no se necesitaba más espectro. Solo se hacían las celdas más pequeñas. Dividir una celda grande en 4 más pequeñas cuadruplicaría la capacidad de la red en esa área. Pero había otra pieza en este rompecabezas, y era una muy importante. ¿Qué pasa cuando estás en una llamada y conduces de una celda a otra? La idea de las redes celulares nació en los 1940, pero convertir esa teoría en algo físico y funcional tomó décadas. La tecnología simplemente no estaba allí todavía. Se necesitaban microprocesadores para controlar las transferencias, sintetizadores potentes para cambiar frecuencias rápidamente y software para manejar todo el complejo baile. No fue hasta finales de los 1960 y principios de los 1970 que los ingenieros finalmente tuvieron las herramientas para empezar a construir un prototipo. Aquí es donde el Dr. Martin Cooper de Motorola entra en la historia. El 3 de abril de 1973, Martin Cooper se paró en una esquina de la ciudad de Nueva York e hizo historia. Usó un dispositivo prototipo para hacer la primera llamada pública desde un teléfono celular de mano. ¿Y a quién llamó? A su principal rival, Joel Engel, de Bell Labs. Según se dice, le dijo algo como: «Joel, soy Marty. Te estoy llamando desde un teléfono celular, un verdadero teléfono celular portátil de mano». El dispositivo que usó fue el Motorola Dynatac. Era una bestia. Pesaba alrededor de 2,5 libras y medía más de 10 pulgadas de largo. La gente lo apodó el ladrillo, por una muy buena razón. Cuando finalmente salió a la venta al público en 1984, el Motorola Dynatac 8000X costaba la asombrosa cantidad de $3,995. Eso es más de $10,000 en dinero de hoy. Este no era un teléfono para ti y para mí. Era una herramienta para los corredores de bolsa de Wall Street, los magnates inmobiliarios y quizás 1 o 2 villanos de películas. Fue el símbolo máximo de riqueza y poder en los 1980. Un aparato tosco y caro que gritaba: «Soy importante». A pesar de sus limitaciones, el teléfono ladrillo fue la prueba de concepto que el mundo necesitaba. Demostró que el sueño celular era real. Tener un teléfono que funcionara era una cosa, pero era inútil sin una red para hablar. La carrera para construir la primera red celular comercial fue tan intensa como la carrera para construir el teléfono mismo. La Comisión Federal de Comunicaciones, o FCC, finalmente dio luz verde para el servicio celular comercial en 1982, y se dio el pistoletazo de salida. La primera ciudad en tener una red comercial fue, apropiadamente, Chicago, que era la sede de Ameritech. El 13 de octubre de 1983, Ameritech Mobile Communications lanzó el primer servicio celular comercial en los Estados Unidos. La primera llamada oficial la hizo Bob Barnett, el presidente de Ameritech, desde un descapotable Chrysler al nieto de Alexander Graham Bell, que estaba en Alemania. Fue un momento muy simbólico, conectando el legado del inventor del teléfono con el amanecer de su futuro móvil. Construir esta primera red fue una tarea monumental. Los ingenieros tuvieron que buscar ubicaciones para las torres celulares, alquilar la propiedad, instalar las antenas y el equipo de radio. Estas primeras redes eran lo que ahora llamamos la primera generación, o 1G. Eran completamente analógicas. Piensen en ello como la diferencia entre un disco de vinilo y un MP3. Una señal analógica es una onda continua que lleva el sonido de su voz. Funcionaba, pero tenía sus problemas. La calidad del sonido no siempre era excelente. A menudo se podía escuchar estática o silbidos. Más importante aún, las llamadas no estaban cifradas. A pesar de estos defectos, la demanda fue explosiva. La gente había estado esperando esta tecnología durante décadas, y se inscribieron en masa, incluso con los costos altísimos de los teléfonos y los planes de servicio. Las compañías celulares no podían construir torres lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda. Este éxito demostró la viabilidad del concepto celular y sentó las bases para una explosión global en las comunicaciones móviles. Las redes 1G
fueron la base sobre la cual se construiría todo lo demás. Entonces, ¿cómo funciona realmente este sistema mágico hoy en día? Es increíblemente complejo, pero la idea básica es maravillosamente simple. Tu teléfono inteligente es fundamentalmente una sofisticada radio bidireccional. Tiene un pequeño transmisor para enviar señales y un receptor para captarlas. Cuando enciendes tu teléfono, lo primero que hace es escuchar. Escanea el aire en busca de señales especiales llamadas canales de control. Estas señales son transmitidas constantemente por todas las torres de telefonía celular cercanas. Tu teléfono básicamente está gritando: ¿hay alguien ahí? En el vacío, y todas las torres están gritando de vuelta: estoy aquí, y este soy yo. Tu teléfono mide la fuerza de la señal de todas las torres que puede escuchar y se conecta a la más fuerte. Luego realiza un saludo digital. Envía un mensaje a esa torre diciendo: hola, este es mi número de identificación único. Ahora, digamos que quieres hacer una llamada. Marcas un número y presionas enviar. Tu teléfono envía una solicitud a través del canal de control a la torre. La torre y el centro de conmutación móvil trabajan juntos para encontrar un canal de voz desocupado. Tu voz se convierte de ondas sonoras a datos digitales, unos y ceros, y esos datos se transmiten a través de la frecuencia de radio asignada a la torre. La torre luego envía esos datos a través de la red principal, que pueden ser cables de fibra óptica o enlaces de microondas, al centro de conmutación móvil. El centro de conmutación móvil es el oficial de tráfico. Decide a dónde enviar tu llamada. Y todo esto ocurre en un abrir y cerrar de ojos. El proceso de transferencia del que hablamos antes ocurre constantemente en segundo plano mientras te mueves, asegurando que tu conversación digital continúe sin interrupciones. La primera generación de redes celulares, la 1G, fue un gran cambio, pero fue solo el comienzo. La verdadera revolución llegó con la segunda generación, o 2G, que empezó a implementarse a principios de los 90. El gran avance de la 2G fue el cambio de analógico a digital. En lugar de enviar tu voz como una onda de radio continua, las redes 2G convertían tu voz en un flujo de datos digitales, unos y ceros. Este único cambio tuvo consecuencias enormes. Primero, las llamadas digitales eran mucho más claras y menos propensas a la estática y la interferencia. Era como la diferencia entre un casete y un CD. El paso a lo digital también trajo una gran mejora en la seguridad. Como las llamadas ahora eran solo flujos de datos, se podían cifrar fácilmente. Esto significaba que los que escuchaban a escondidas con escáneres de radio ya no podían espiar tus conversaciones. Esta capa adicional de privacidad fue un gran atractivo, y hizo que la gente se sintiera mucho más cómoda usando sus teléfonos para asuntos de negocios y personales. Pero la innovación más importante que vino con la 2G no se trataba de llamadas en absoluto. Fue el nacimiento de los datos móviles. El formato digital permitió que se enviaran pequeñas cantidades de datos a través de la red, lo que llevó a la creación del servicio de mensajes cortos, o SMS. Nació la mensajería de texto. Al principio, nadie sabía realmente qué hacer con los SMS. Se veía como una característica menor, una forma para que los operadores de red enviaran alertas a los clientes. Pero los adolescentes, como suelen hacer, vieron el potencial. Adoptaron la mensajería de texto como una forma barata, rápida y discreta de comunicarse. Explotó en popularidad y cambió fundamentalmente la forma en que interactuamos entre nosotros. El límite de 160 caracteres, originalmente una restricción técnica, creó un nuevo lenguaje abreviado de abreviaturas y emojis. La red 2G, diseñada para la voz, accidentalmente dio a luz una nueva forma de comunicación escrita que definiría a una generación. Fue un caso clásico de una consecuencia no intencionada, pero brillante. Ahora estamos viviendo en la era de la quinta generación de tecnología inalámbrica, o 5G, y si creen que esto es solo para que su Netflix sea un poco más rápido, se están perdiendo la imagen completa. 5G representa otro cambio fundamental en lo que una red celular puede hacer. Las dos grandes promesas de 5G son una velocidad increíble y una latencia increíblemente baja. Las velocidades son asombrosas, lo suficientemente rápidas como para descargar una película completa en solo unos segundos. Pero es la segunda parte, la baja latencia, lo que realmente cambia el juego. Latencia es el retraso, el tiempo que tarda una señal en viajar desde su dispositivo a la red y viceversa.
¿Por qué es esto importante? Abre un mundo completamente nuevo de aplicaciones en tiempo real, que antes eran simplemente imposibles. Piensen en los carros que se manejan solos. Para que un carro se comunique con otros carros, y con la infraestructura de tráfico, como los semáforos, para evitar accidentes, esa comunicación debe ser instantánea. Otra área enorme es el Internet de las Cosas, o IoT. Esta es la idea de conectar miles de millones de objetos cotidianos a Internet, desde electrodomésticos inteligentes y sensores urbanos, hasta dispositivos médicos y robots de fábrica. 5G está diseñado no solo para conectar personas, sino para conectar un número enorme de estos dispositivos pequeños y de baja energía simultáneamente. Esto hará posible ciudades realmente inteligentes, donde el flujo de tráfico, el uso de energía y la recolección de desechos se gestionen en tiempo real mediante una red de sensores interconectados. También va a revolucionar industrias como la atención médica y la manufactura. Con una latencia ultra baja, un cirujano podría usar un robot para realizar una operación compleja en un paciente que está a cientos de millas de distancia. En las fábricas, las máquinas podrían comunicarse entre sí sobre la marcha para optimizar las líneas de producción y predecir las necesidades de mantenimiento antes de que una pieza se rompa. 5G no es solo una evolución. Es una plataforma para una nueva ola de innovación. Es el tejido conectivo que sustentará la próxima generación de tecnología. Entonces, ¿qué hay más allá de 5G? Podría parecer una locura hablar de 6G cuando 5G todavía se está implementando, pero así es como funciona la tecnología. Los ingenieros que diseñan estos estándares siempre están mirando de 10 a 15 años hacia el futuro. Si bien los detalles de 6G aún se están definiendo, podemos ver la dirección que están tomando las cosas. Los objetivos son aún más extremos: velocidades medidas en terabits por segundo, latencia que es prácticamente cero, submilisegundo, y una red que es aún más inteligente e integrada en nuestro entorno. Una de las ideas clave que se están explorando para 6G es el concepto de una red sensible. Esta es una red que no solo transmite datos, sino que también detecta e interactúa con el mundo que la rodea. Las mismas ondas de radio utilizadas para la comunicación también podrían usarse para posicionamiento de alta precisión, imágenes y detección. Tu teléfono podría crear un mapa 3D en tiempo real de la habitación en la que te encuentras. Esto podría conducir a experiencias de realidad aumentada hiperrealistas y comunicaciones holográficas, permitiéndote sentir que estás en la misma habitación con alguien que está al otro lado del planeta. También podemos esperar que la red se vuelva aún más descentralizada e inteligente. Las futuras redes podrían usar inteligencia artificial para predecir tus necesidades, asignando ancho de banda incluso antes de que inicies una aplicación. En lugar de depender únicamente de grandes torres de telefonía celular, la red podría incorporar enjambres de drones, satélites e incluso tus propios dispositivos para crear una malla de conectividad resistente y autoorganizada. La idea de cobertura podría desaparecer, reemplazada por una nube de conectividad persistente y ambiental que te sigue a todas partes. Es un futuro donde tu conexión es tan confiable y ubicua como el aire que respiras. De un simple y audaz sueño de cortar un cable, hemos viajado a un mundo donde toda nuestra sociedad está tejida por una tela digital invisible. La historia de la red celular es un testimonio del ingenio humano, una búsqueda incesante de conexión. Comenzó con teléfonos del tamaño de un ladrillo y llamadas analógicas ruidosas y ha evolucionado hasta convertirse en un sistema nervioso global que impulsa todo, desde nuestra vida social hasta nuestras industrias. Y la historia está lejos de terminar. La próxima generación de innovadores ya está en sus laboratorios, soñando con la próxima gran cosa, haciéndose la misma pregunta que los pioneros hace tantos años. Y sí, el futuro está llamando. Y yo, por mi parte, no puedo esperar a ver lo que tiene que decir.